40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues ya saben que una semana más aquí en Radio Ya estamos con JF La Mata, hablando del Imperio Rojo. Hoy este es el cuarto episodio, nos metemos de lleno en la Guerra Fría. JF, muy buenos días. Muy buenas, don Javier, un placer estar aquí, más aún si es para hablar de historia de datos, que sabe que me encanta. Sí. Pensaba que ibas a decirme para hablar del comunismo, eso. También, está dentro del tema. Oye, este es el cuarto episodio y toca hablar ya de la Guerra Fría, JF. ¿Cómo lo enfocamos? Porque al principio los que habían sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial poco tardó en manifestarse, en escenificarse las diferencias. Berlín quedó dividido en cuatro partes. Fíjese que el término del telón de acero, Sí. que es como la división que se hablaba que dividía a Europa y al mundo, es de Winston Churchill, que es el primero que la denuncia públicamente cuando es ex primer ministro y dice, acaba la Segunda Guerra Mundial, ya ha caído un muro que va desde Stettin en el mar Adriático hasta Trieste en el Atlántico, y allí a un lado están las democracias y a otro la tiranía comunista. Es cierto lo que decía Churchill, pero también es cierto que él mismo había contribuido mucho a eso, que es llamativo, porque él es el que había aceptado lo que podríamos llamar la repartición de Europa, el nuevo orden, que marcaba unas fronteras muy claras del este para allá, queda todo en la órbita de Stalin. Se podrá pintar, no, lo que dijimos es zona de influencia, bueno, como se quiera pintar, pero claramente hubo un acto de permisividad de ambos lados. Igual que Stalin permitía que, digamos, que todo lo que era Francia, Bélgica, Holanda, ojo, y España estuvieran en órbita, digamos, pro Estados Unidos, pues el otro lado aceptaba que todo el otro lado estuviera en órbita de Stalin. Y eso lo aceptaron y podrán matizar las palabras, pero no los hechos. Y el hecho es que al acabar la Segunda Guerra Mundial, antes incluso, en la segunda conferencia esta de Potsdam, ya más o menos se hizo el trazado de dónde quedaba cada zona y la zona de influencia de cada uno. Con lo cual, a mí sí me ha llamado la atención, dentro de que imagino que no es que Churchill se arrepintiera. Él diría, mire, yo en la Segunda Guerra Mundial me tenía que aliar con el diablo si hiciera falta para ganar a mi enemigo. Una vez acabada la guerra, pues ya denuncia al diablo por diablo, porque ya para mí ha cambiado el ambiente. O sea, probablemente no es que Churchill se arrepintiera, sino que entendió que ya había cambiado el ambiente y ahora sí tocaba denunciar las dictaduras comunistas. Bueno, pues es claro, la política, sabe usted, que va cambiando según el año, según el momento, según el contexto, y luego el cambio, de hecho, ante todo el resto de su vida, fue totalmente de los de jarabe de palo contra el comunismo. De hecho, yo creo que eso le supuso que en su propio partido le hicieran un poco... perdieron una parte de apoyo y decir, oiga, este es un poco durillo, ¿no? Ahora toca un poco de distensión, ¿no? Pero fíjate, cuando hace poco con el movimiento Black Lives Matter y estas cuestiones pintaban la estatua de Churchill, digo, hombre, pero si a Churchill, entre otras cosas, los comunistas le deben, porque claro, todo esto lo hacían con banderas comunistas y tal. Y digo, entre otras cosas, no os metáis con Churchill, que gracias a él os dejó media Europa en esas conferencias de Potsdam y Yalta, ¿no? Entonces, como usted está haciendo referencia a un movimiento de indocumentados e ignorantes, Claro. pues la verdad es que yo ni siquiera sé si saben a veces de quién es la estatua. Dicen, vamos a quemarla igual, y a lo mejor no saben ni de quién es. No, Pero estoy seguro, ahí tenéis mucha razón, que no tienen ni idea de quién es. Vamos, precisamente les tenían que estar muy agradecidos, porque Churchill, por otro lado, es verdad que por intereses coyunturales, por lo que sea, pero en un momento dado facilitó el muro de Berlín, ¿no? Bueno, hay que decir que es verdad que cuando, ahora retrocedo un poco antes, cuando en plena Segunda Guerra Mundial Churchill lanza la mano a Stalin, es el primero que lo hace. Recordemos que Rusia era el país maldito y solo los nazis habían aceptado aquel pacto de no agresión para romperlo 2 años después, pero los occidentales no querían saber nada de ellos. Cuando Hitler ataca la Unión Soviética y entonces países como España dicen, ¡ah, viva, por fin, ya era hora! Y en cambio Reino Unido rápidamente dice, desde aquí digo que todo mi apoyo a Stalin era un gesto atrevido y además respaldado por el rey Jorge VI, y es una apuesta que atrevida, pero que se entiende en el país que está casi sosteniendo en solitario a Occidente, porque recordemos que Francia ha caído y Estados Unidos de momento no quería saber nada, con lo cual lo que hace Churchill es lógico, pero es cuando ahí se salta el tabú de que la URSS y Stalin es el mal absoluto y no hay que hablar con ellos, y me dicen, no, oiga, señores rusos, le está atacando Hitler, yo desde aquí todo mi apoyo.
Lógicamente, ¿por qué lo estaba haciendo? Porque antes de atacar a Stalin estaba atacando a él. Y todo lo que querían hacer muy inteligentemente es guerra en dos frentes, que es lo que al final acabó suponiendo la derrota de la guerra en Europa. Que al final, pues, no podía Hitler, como nadie en su sano juicio, que es algo que probablemente Hitler en algunos momentos ya no tenía, hacer una guerra en dos frentes con los americano-británicos por un lado y los rusos por el otro. Pero me interesa hablar de una cosa que el otro día no dijimos, de la configuración del bloque del Este. Y es una estrategia que es muy usada en este periodo de tiempo, y es la estrategia que lo llevamos a apuntar un poco, pero me gustaría desarrollar un poco, que es la estrategia que podríamos llamar el gobierno provisional pluriguay, que es una cosa que me interesa hablar un poco en esa estrategia del gobierno pluriguay provisional. Lo digo esto porque, y aquí que me perdonen los amigos de República Constituyente, que yo sé que a veces hay alguno que habla en Radio Yay y hacen un diagnóstico muy interesante y seguramente muy atinado de la situación de España ahora. Quizá en lo que yo más discrepo de ellos es que siempre les veo como una mirada al pasado, que me recuerda a la extrema izquierda, a los nacionalistas, ¿no? La extrema izquierda, cuando hablan de la legitimidad que se rompió en el año 39, los independentistas la legitimidad del año 1714, y los de la República Constituyente dicen, no, la legitimidad de la Junta Democrática del año 79, no era constituyente. Y digo, déjate de cosas, ábrame el diagnóstico 2020 y no sigas todavía luchando con el Cid por un muerto. Pero voy a decir por qué estoy recordando yo ahora, sacando el tema de la Junta Democrática. Porque si hay una estrategia que exprimió hasta la saciedad el Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, Stalin, en 1945, para intentar hacer creer a la gente, para que la gente no detectara lo que estaban planeando en todos esos países liberados del Este, es que ahí no venía un gobierno comunista monocolor, no. Venían gobiernos provisionales plurales de todos los partidos políticos. Y hubo gobiernos de todos los multipartidos de llamadas juntas democráticas, Frente Democrático. Ya no era la estrategia del Frente Popular, de todos los partidos de izquierda y nada más. No, aquí había partidos de derecha, partidos de izquierda, tal, pero sí, simplemente ministros comunistas. Lo que la gente entendió es que si el ejército que cuida la seguridad de ese gobierno resulta que es el ejército y los tanques de la Unión Soviética, pues está un poco claro quién va a mandar allí. Pero si usted mira los gobiernos que se formaron en Bulgaria, en Hungría, en Rumanía, en Polonia, en ese periodo, verá que eran gobierno provisional multipartidos. E inicialmente nada hacía suponer que era... Vamos a poner ejemplos. O sea, por ejemplo, en Hungría se forma un gobierno que preside un tío llamado Ferenc Nagy, que es un tío que ha dado un partido terrateniente, es decir, alguien de derechas. Y en principio, pues sí, los comunistas tenían un ministro, que era el Slansky y tal, pues exteriores, una cartera clave y tal, pero decían, no ves, no hay ninguna dictadura comunista, ves, si aquí hay ministros de todo tipo. Y ya cuando va pasando el tiempo y vas un poco controlando las cosas y vas viendo los sorteos, de repente dice, oye, que han detenido a uno... Sí, no, pero porque era un espía que le hemos pillado. No, porque era un pronazi, le hemos descubierto que tenía... Y ya cuando ya se tienen todos los resortes, es cuando ya el Ferenc Nagy dice, ostras, que aquí yo no gobierno nada, ¿verdad? No pinto nada. Pues no pinta usted nada. Y entonces le dio tiempo a escapar y huir de Villadego. Y se fue corriendo a Suiza diciendo, oigan, que mi país ha sido tomado por los comunistas. Tarde. El gobierno provisional nunca existió. Era un espejismo. Era el ministro del Partido Comunista, porque en el fondo el Partido Comunista no necesita tocar el gobierno. Manda desde el partido, desde el ejército. El gobierno es un teatro mientras nos sirve para que la gente no se fije en donde no se debe fijar. Vamos a Rumanía. En Rumanía tenían lo primero que hace el gobierno provisional multipartido, donde solo hay una ministra comunista, Ana Pauker, la primera mujer ministra en un país del mundo, de exteriores, muy amiga de Stalin, judía, y por supuesto stalinista más no poder, es pedir que vuelva el rey. El rey Miguel, que era un chaval que se había tenido que ir cuando la invasión nazi, logró que vuelva, con lo cual, fíjese usted que bien se estaba disimulando todo. No, sí, aquí hay un plurinacional y tal, y todo muy plural y muy dividido, muy tal, y van tocando todos los resortes, y ya hasta que llega un partido, que era el Partido Socialista Rumano, que sería algo parecido a un partido socialdemócrata, para que lo entendamos, que dicen, oiga, que los comunistas aquí están tomando mucho poder, pero no solo tiene una ministra, pero aquí se hace lo que ellos dicen. Claro. ¿Y qué está pasando aquí? Es entonces cuando la ministra dice, oiga, que hemos detectado que ese partido socialista, en el fondo, hemos visto papeles y redadas, es un partido espía, nazi, no sé qué, no nos fiamos de él, contrarrevolucionario, traidor, ilegalizado. Y aquí no pudieron escapar porque a su jefe, que se llamaba Giulio Maniu, si tengo memoria, o sea, como Giulio Maniu escrito,
a la cárcel donde sale vivo y no sobrevive. El que sí sobrevivió fue el rey porque tomó las de Villadiego. Tarde. El mismo gobierno provisional que él había bendecido, cuando se dio cuenta que no era un gobierno provisional, que era un gobierno, digamos, parche para disimular la toma del poder por los comunistas, pues fue el mismo que cuando ya no le hizo falta, dijo, bueno, usted ya no nos hace falta, lárguese. Y tiene que dar las gracias a que le dejaron salir. Seguimos con el dominó, sería el siguiente, pues Checoslovaquia. Es que es más de lo mismo, en Checoslovaquia también se forma un gobierno provisional que creo que se llama algo así de emergencia democrática, lo que sea una especie, traducido al castellano sería como Junta de Emergencia Democrática Checoslovaca, donde el que preside es un tío llamado Benes, totalmente conservador, y el primer ministro se llama Masaryk, que también es alguien liberal, por tanto podríamos decir de derechas, y ministros comunistas creo que hay dos al principio, que son Godwall y el que luego se cargarían, Slansky. No sé. Bueno, muy poquitos, por tanto. Pero poco a poco, ahí van empezando a pasar cosas. Y en el año 48, que es cuando el Checoslovaquia fue cuando la gente empezó a mosquearse porque empezó a ver que iba repitiéndose el patrón. Y diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Mucha gente le dijo a Masaryk y a Benes, oye, acordaos lo que pasó en Bulgaria, de que un socialista como Petkov, que lo mencionaba la semana pasada, en cuanto llegaron los comunistas de Dimitrov, dijeron, nada, no nos obedece, pues fuera. Entonces decimos que es un traidor y un espía del fascismo, ahora, ejecutado. Y en cambio vosotros sois de derechas, y mientras les seáis útil, sí que os quieren. Que tengáis curioso estos comunistas que se cargan a los socialistas, pero en cambio son amigos de gente de derechas como Benes y Masaryk. Bueno, fueron amigos mientras les fueron útiles. Cuando entendieron que ya los resortes estaban tomados, en el mes de febrero, Benes ya hace una declaración que todo el mundo asume como una rendición, porque Benes había dicho, el gobierno será siempre plural, y de repente dice, ya estaba muy mayor, bueno, quizá tengamos que reconocer que no puede haber un gobierno de Checoslovaquia sin comunistas, con lo cual no es que estén ahora, sino que van a tener que estar porque garantizan el Estado, porque entre otras cosas tienen a papá ejército soviético a defenderles, y poco después de eso, oficialmente, por problemas de salud, Benes se retiró a su casa donde no salió. Nunca saldría más y ya murió oficialmente. Estamos hablando un mes después, ¿no? Esto es febrero del 48 y creo que murió en septiembre del 48. Sí. Pero es que entre medias, el primer ministro, que era ya Masaryk, ese sí salió de su casa, pero salió por la ventana. Y entonces, claro, pues ese también acabó. Los mismos ministros de derecha que habían permitido esa imagen de gobierno provisional pluripartido de Checoslovaquia, pues acabaron como acabaron. Y entonces ya cuando llegamos al año 48, pues nos descubrimos que todos estos países del este tenían gobiernos únicamente comunistas. Es decir, en todos estos países dominó, fueron asesinando, encarcelando, otros tenían mejor suerte, iban al exilio. Sí, a esos fue más rápido. A esos partidos, a esas coaliciones multipartido, que en el fondo estaban dirigidos por el Partido Comunista. Lo que pasa es que no lo querían ver y cuando se dieran cuenta fue demasiado tarde. Claro, por eso mi maldad de antes es cuando se idealiza mucho la Junta Democrática en España. ¿Qué era la Junta Democrática? O sea, vamos a ser sinceros, ¿quiénes estaban allí? O sea, la gente conoce lo que eran. Teníamos al Partido Comunista de España y Comisiones Obreras, que era el Partido Comunista de España, el PCP de Tierno Galván, que eran 4 gatos, el Partido Nazario Aguado, que eran 4 gatos, el PT y la RT, que eran los que eran, y Calvo Soriano y García Trevijano, que ¿a quién representaban? A nadie. Les puso el Partido Comunista de España porque volvía a la estrategia de siempre de si la Junta Democrática aparece con la imagen de Carrillo, la gente va a ver un grupo comunista. Vamos a la estrategia de los viejos tiempos. No, gobierno provisional pluripartidista y al frente este tipo que no es comunista, que es Trevijano, que no es de... para que vean lo plural que somos. Y una mierda, con perdón. Otra vez que Trevijano no se enterara, pero era un grupo montado por el Partido Comunista. Sin el Partido Comunista la Junta Democrática no existía. Y que me perdonen los del movimiento constituyente, pero esa es la pura realidad. Igual que la plataforma era un grupo del PSOE. Entonces, es la estrategia de siempre. Y muchos de los comunistas se dan cuenta que si usan su Odi martillo, pues para estos momentos de transición puede ir mal. En los momentos de transición, que es lo que había en el año 45 en los países de Europa del Este, hay que esconder el Odi del martillo. Durante, ¿qué fueron? 2 años, 3 años, vale, lo podemos superar. 3 años escondiendo el Odi del martillo, un tío independiente, con perdón, la gente se metió mucho con César Vidal por usar esa palabra, y es verdad que es muy ofensiva, pero bueno, es que es muy gráfica, el tonto útil. Pero dice, coges la figura, digamos, que no sea comunista para que esté al frente, lo que fue el rey Miguel en Rumanía, lo que fue el señor Ferenc Nagy en Hungría, lo que fue Masaryk en Checoslovaquia, el independiente, ¿ves? No somos comunistas, mira, preside un tío que en el fondo es liberal, que es de derechas, que es tal. Y cuando ya no hace falta, pues nos lo libramos de él. Por eso yo
cuando veo que la gente idealiza mucho la Junta Democrática de España, Nada, cuestiono mucho que se conozca cuál es el modus operandi habitual del Partido Comunista en este tipo de procesos. Sí, sí. Ahí coincido plenamente contigo. Todo es una mascarada para llegar a lo que sucedió. Igual que el eurocomunismo fue otra mascarada. Pero fíjate si ha sido una mascarada que España, al Partido Comunista de España, abraza el eurocomunismo y mira cómo están ahora los comunistas sacando pecho y sintiéndose orgullosos de su pasado estalinista, porque eso es de lo que se siente orgulloso. Incluso haciendo bromas con víctimas de ETA, que a los que mató ETA, y en los que el Partido Comunista incluso colaboró. Me refiero recientemente, hace unas semanas salió un chiste otra vez, mira que son pesados, sobre Carlos Blanco y tal, cuando en la última sentencia sobre Otegi, pues todos los comunistas pululando, pues sintiéndose orgullosos y cómodos, con lo cual incluso lo del eurocomunismo fue una mascarada. Lo que pasa es que lo mismo le está pasando al Partido Socialista. Eso de ser socialdemócrata fue una mascarada que duró 14 años con Felipe González. En cuanto han podido, pues la cabra tira al monte, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como estamos hablando de política, hay muchos movimientos que son tácticos. ¿Se acuerda usted cuando hicimos el historial del Partido Popular? Sí, sí. Y fuimos contando cómo iban haciendo movimientos tácticos para donde creen que van a pillar más voto, ¿no? El caso del eurocomunismo fue un momento, y lo vamos a hablar ahora en el bloque del Este, en el que con buen criterio se dieron cuenta que en el estómago español no se podía digerir ya, cuando ves las imágenes de los tíos viejos mariscales ancianos con medallitas en la Plaza Roja de Moscú, como que no era una imagen muy acorde con la rebeldía guay que quieren tener los comunistas, y con, tenemos que distanciarnos. Dentro que ya digo que nunca hubo una ruptura del Partido Comunista de España con el Partido Comunista de la Unión Soviética, nunca la hubo mientras hubo Partido Comunista de la Unión Soviética, pero sí es verdad que hubo una estrategia de distanciamiento adrede y que no a todos los les gustó, ¿eh? Había muchos laus que decían, ¿pero por qué hacen esto? ¿Qué pasa? ¿Que sienten vergüenza de nosotros? Sí, Claro. sí, efectivamente, lo sentían, pero no lo podían decir muy alto porque necesitaban vuestro dinero. Pero efectivamente, sí hubo un intento de, y eso fue más o menos, a quien le fue muy bien fue al italiano, ¿eh? Ahora ya, luego lo hundieron, pero llegó a ser casi primera fuerza del Partido Comunista Italiano con esta estrategia del eurocomunismo. Sí, sí. En esta época no, ¿eh? En esta época el Partido Comunista Italiano con Togliatti, vamos, más stalinista que el propio Stalin. O sea, Fíjate, el de Marcel en Francia, el de Álvaro Cunhal, si no me equivoco, en Portugal, todos con tintes muy, muy estalinistas, ¿eh? Porque además Stalin, insisto, que la gente tiene que entender cuál es el relato. El relato que ha hecho el comunismo, el Partido Comunista de la Unión Soviética, que es en cierto modo un partido comunista internacional, es que ellos han ganado la Segunda Guerra Mundial, no los aliados, que ha sido una guerra, el triunfo de la... Es verdad que tiene que cambiar un poco el discurso, porque en Rusia se dice hemos ganado la Gran Guerra Patriótica Rusa, que es como se llama allí en Rusia. Porque ya sabe usted lo que contamos la semana pasada, que tuvieron que sacar la patria rusa, porque si no la gente no mataba ni se dejaba morir. O sea, aquel sueño de por la ciudadanía comunista no cuajaba tanto en el moral de la gente como defiende a tu patria Rusia, que es llamativo por demostrar cómo funciona el ser humano, que es algo con lo que el comunismo no pudo vencer, esa inercia que al final luchas antes por tu patria que por tu ideología. Algo que teóricamente es lo contrario a lo que defendería el comunismo, que es primero luchas por ideología y luego ya por patria, eso ya es secundario, frontera. Pues no consiguieron en aquel momento cambiar la mentalidad, y en el momento de la guerra lo que decían los soldados es: aquí venimos a matar y morir por nuestra Rusia. Pero bueno, acabada la guerra, intentan recuperar su discurso comunista y decir que lo que ha ganado es la clase obrera, el régimen comunista. Por lo tanto, los partidos comunistas de todo el mundo se sienten en gran medida ganadores de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en Francia, el Partido Comunista francés saca en las primeras elecciones que hay después de la Segunda Guerra Mundial el resultado más grande de su historia, casi la tercera fuerza. ¿Por qué? Porque son vistos como los que han ganado la guerra. Porque, claro, todos los demás partidos no dejan de ser o partidos que de una manera u otra habían simpatizado con el nazismo. No, bueno, en el fondo no me caían tan bien, ¿eh? Sí, pero estabas con ellos, porque hubo un montón de gente de lo que podríamos llamar conservadores, democristianos, liberales, que aunque decían, no, bueno, yo soy nazi, pero si decías que escoger entre nazi y comunistas, iban con los nazis. Eso en España pasó de libro. Con lo cual, en el fondo, eso, claro, cuando luego llega la democracia, tienen que ser los aliados, véase Estados Unidos y Reino Unido, los que intenten blanquear a algunos. No, fíjense en este es majo, este no fue nazi, de verdad. Entonces, hay casi una especie de estrategia de colonialismo raro, que aplican por un lado los soviéticos en el este y los occidentales en el otro lado, que es una cosa muy rara. En España no hizo falta porque está todavía por ahí Franco. Digo, bueno, ya que está ahí, ¿qué hubiera pasado
si en España no hubiera habido régimen de Franco, es una cosa que te pides saber. Lo que está muy claro es que no hubiera sido fácil evitar una nueva guerra civil, porque evidentemente, aunque Rusia no se iba a saltar la norma de Potsdam, no iba a mandar tropas, pero sí podía ejercer su influencia a partir de los partidos, lo que quedaba del Partido Comunista, el Partido Socialista, ¿cómo se llaman estos grupos de maquis y tal, y todo, y los aliados también hubieran, incluso si se hubiera proclamado una república, pongamos, comunista, un intento de república comunista en España en el año 45, inmediatamente los americanos y los británicos hubieran fomentado una resistencia de otros, con lo cual teníamos ganada otra fantástica guerra civil. Entonces, lo único bueno que tiene, se puede llamar como bueno, una España devastada con un ambiente de reconstrucción, es que dejaron al que estaba. Digo, pues mira, dijeron, ya hay uno que se quede, tampoco era fácil quitarle, como usted bien sabe, porque por temas que tienen que ver con la situación que había en España en muchos sentidos. Pero bueno, que evitamos que en ese ambiente, por ejemplo, en Grecia sí lo hubo. En Grecia sí se montó una guerra civil, y en Italia casi. En Italia casi hubo una pseudo guerra civil. Sí. Con lo cual, esos años de reconstrucción fueron muy bestias, y por lo menos España ya bastante teníamos España con la que teníamos del 39 como para añadir otra en el 45. Por tanto, ahí nos quedamos un poco al margen de esos ambientes de cada uno tiene que tener sus, como digamos, sus marionetitas. Que hemos tenido, en eso entonces un término que era sus Kilsings, porque era el que habían tenido los nazis en Noruega, el prototipo de dictador títere. Sí. Entonces decían que tanto los rusos como los americanos querían tener sus Kilsings, sus dictadores títeres o sus gobernantes demócratas títeres en sus respectivos países. Y aquí me estoy dejando 3 países importantes en lo que es la parte de Europa, que es Balcanes, que en el fondo son 2 en 1, y luego Alemania. En el caso de Alemania, claro, era muy complicado el tema. Era probablemente el bombón más deseado por el comunismo, aunque no sea más que para que se cumpliera el deseo de Lenin, que había soñado siempre con Bono y de Mar, si nos ponemos estupendos, Sí. de una Alemania comunista. Y los rusos tenían Berlín, y la tenían por derecho, porque había sido el ejército rojo el que había llegado a Berlín, no había sido Estados Unidos, no porque no lo intentara, sino porque llegaron las tropas rusas antes. ¿Sabe usted que fue tan ridículo el tema que hubo que firmar 2 rendiciones? Porque querían los americanos su foto de la rendición, y resulta que el mariscal Keitel firmó la rendición ante el mariscal soviético Yukov, y entonces los otros tuvieron que, con Eisenhower, hacer su propia rendición, y hubo el mismo día 2 actos de rendición diferentes, que es una cosa muy ridícula, efectivamente, pero muy de la política diplomática. Entonces, ¿qué se hacía? Lo lógico hubiera sido reconstruir el país, pero el país se dividió en 4 zonas, que en el fondo eran 2, porque dijeron 4 zonas porque decían que una era americana, francesa y británica. Americana. O sea, yo le dieron algo por pena a los franceses, que en el fondo eran pocos, para que su orgullo les hiciera creer que ellos fueron coganadores de la Segunda Guerra Mundial, lo cual es mentira. Pero bueno, esas cosas que hay que hacer para ganártelo como aliado en el tema. Con lo cual, en el fondo había 2 zonas, que era el occidental, Estados Unidos, el este a manos ocupada por las tropas soviéticas. Berlín estaba en el este, pero Berlín, dentro de la zona del este, en Berlín había un trocito que también era de Occidente. Y entonces, en el año 49, en septiembre, sin esperar más, porque claro, cuando empieza la Guerra Fría, lo primero que hace Stalin es así, Guerra Fría, pues cortar todas las zonas de acceso aéreo a Berlín, con lo cual quedó todo sitiado. Entonces, al final digo, sí, pues nosotros en contestación proclamamos rápidamente la República Federal Alemana en nuestra zona. Para que, claro, que ya Alemania, sí. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar esa zona flotando? Vaya, si lo hizo. Lo que hizo, digo así, pues al mes siguiente, proclamada República Democrática Alemana. Y ya tenemos 2 Alemanias diferentes. Hay que decir que en la República Democrática Alemana, a pesar de su nombre, no disimularon. Desde el minuto 1 fue un gobierno formado únicamente por la unificación forzosa, por supuesto, aquel sueño que le gustó tanto a intentar al joven Santiago Carrillo. Se fusionó por la fuerza el Partido Socialista y el Partido Comunista. Acuérdese que oponerte a ese tipo de fusiones vale como poco que te expulsen del partido, que en un mundo comunista significa algo equivalente a la inhabilitación. Para empezar, luego la desaparición física. Eso sí insistes. O sea, si tú cuando dices, expulsado, te callas, pues bueno, pues vives de herrero, y si encima hablas e intentas organizar algo, el faccionismo es algo que es delito, porque es alta traición. Me divierte mucho porque en el fondo el comunismo vuelve a parecerse mucho a lo que tanto odiaban de las religiones en modo fanático. ¿Qué es lo que más condena a una religión? La blasfemia, ¿no? El que se sitúa en la blasfemia es un cisma, es comunión. Y resulta que en los socialistas y los comunistas, el que discrepa mucho dice, está montando una facción. Y eso es ilegal, porque desde el
incluso con Lenin vivo, se dijo que crear facciones era algo de alta traición. Por tanto, blasfemia, enemigo del pueblo y al final ejecución. Y por tanto, más vale que, si te expulsan del Partido Comunista, más vale que te calles. Sí. Porque es como el último aviso. El último aviso porque ya estás inhabilitado, pero bueno, pues cógete un martillo y trabaja de pecapedrero en algún sitio y ya está. Porque lo siguiente va a ser que te acusen de alta traición. Y usted ya sabe que alta traición es una acusación muy peligrosa. Lo malo de estas historias, y ocurre siempre, y lo cuento, es que si damos a un partido comunista en un país comunista el poder de que la acusación de alta traición es suficiente como para que a alguien le den pasaporte, y ese es un problema que tenemos los que nos gusta la historia, ¿cómo podemos saber cuántas de las personas ejecutadas fue porque de verdad estaba creando algún tipo de discrepancia política, o incluso cuando a lo mejor no había nada y era porque querían librarse de un rival político, que es lo malo? O sea, que dices, ya incluso como todos los informes dicen, y confesó culpabilidad, todo el mundo confesó culpable en los procesos de estos, y dicen, ya no sé si es que era efectivamente que se oponía a los comunistas, o a lo mejor no se oponía a los comunistas, pero le caía mal al denunciante de turno, el denunciante de turno tenía más poder que él, dijo, este me está haciendo sombra, pues yo digo que le he visto ahí, me miraba mal, yo creo que estaba mirando ahí dinero, tenía billetes yanquis en el bolsillo, pasaporte, que es lo malo, que hace muy difícil investigar estas etapas. O sea, al final dices, bueno, le mataron y punto. Pero que nunca sabemos el motivo real al 100%, es muy difícil saberlo, porque es muy difícil tomar fiabilidad a los propios, digamos, documentos, porque el único documento que hay es el acta del juicio, el proceso, como se llamaba allí, de la purga. Por tanto, es muy complicado saber si todos los que de verdad fueron traidores eran en verdad héroes valientes que se habían enfrentado al comunismo, eran en verdad gente, yo que sé, que se volvió loca y quería dar un golpe de estado para tomar el poder, o a lo mejor era un tío que era fielmente comunista, pero le cayó mal al comunista de al lado que tenía más poder que él. Entonces, es lo malo que tiene estos periodos históricos. En Alemania se creó el Partido Socialista Unificado de Alemania Oriental, lo que se llamaba el ESD, pero digamos Partido Comunista para no liar a la gente con siglas, y que tuvo básicamente 3 líderes, que fueron Wilhelm Pieck, que fue el primero que rápidamente se puso retratos de sí mismo junto a Stalin, que es algo muy importante en una dictadura comunista. Después vino Ulbricht, y después el que quizás sea el nombre más conocido, para recordar, que es Erich Honecker, el arquitecto, como lo llamaban, del que hablaremos más adelante. Por cierto, que a Honecker, bueno, ya hablaremos más adelante cuando fallece, dónde fallece y esa pantomima de... muy lógica. Ahí el gobierno de Patricio Aylwin tiene mucho que decir, pero sí, bueno, sí. Lo daremos en su momento. En su momento. Nos quedan los Balcanes, para terminar con el mapa europeo. Los Balcanes tenían un componente muy curioso, porque si había un líder popular comunista en la Europa del Este, mucho más que, bueno, estaría Dimitrov, pero pasa que Dimitrov se murió enseguida. Dimitrov era el que, como era el jefe de la Cominform, era el jefe del Partido Comunista Internacional, que la disuelven. Eso es interesante decir, ¿por qué la disuelven? Yo creo que Stalin la disuelve porque no quiere que le tengan miedo los aliados, antes de la conferencia de Potsdam. Entonces disuelve oficialmente el Partido Comunista Internacional, ha dejado de existir. De hecho, oficialmente, ni Polonia, ni Bulgaria, ni Hungría, ni la República Democrática Alemana, etcétera, se integran en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No, son países soberanos, legalmente hablando. Con lo cual parece que se ha olvidado aquella idea de un único país donde se aglutinen todos, que es cuando se demuestra que al final no puedes hacer frente al nacionalismo. Bueno, el que está enfrente de eso, que es Dimitrov, es el primer dictador que hay en Bulgaria, el dictador virrey. Lo que pasa es que se muere enseguida y ya luego llega otro pringao que estuvo mucho tiempo, porque le llaman pringao, pero debía ser un monstruo de la supervivencia llamado Zhivkov, pero que ya no era muy conocido. Pero quitando el caso de Dimitrov, que se murió enseguida, el único que tenía algo de popularidad en todo el mundo era Tito. Ese sí que era muy popular, porque había luchado en muchas guerras, había partisano, en España, entonces era alguien que había liderado mucho. Recordemos que en Yugoslavia ya ocurre algo muy raro, porque si nos fiamos de lo que dice la historia oficial, el que lidera la resistencia contra los nazis en Yugoslavia es un general llamado Mihailovic. Luego hay un grupo de gente muy extrema derecha por la zona albana, que es Ante Pavelic, pero en el caso de Mihailovic se supone que él está en la resistencia contra nazis e italianos. Y en esa resistencia se encuentra con Tito. Si nos creemos la historia oficial de la Yugoslavia de Tito, de repente Mihailovic cambió de opinión y dijo, me lo he pensado mejor, me voy a liar con los nazis en contra de vosotros. Y por eso pues hubo que matarles a todos. Bueno, no digo que sea imposible, puede ser. A lo mejor Mihailovic era un militar católico conservador y al final dijo, al final me da más miedo mis amigos comunistas que mis enemigos invasores, con lo cual me alío a los invasores
y por eso los titoístas me cepillaron. Eso es poco creíble, pero lo que pasa es que era muy molesto, tenía cierta popularidad y lo que no deseaban es que esto se les escapara, ¿no? Lo que está claro es que Tito consiguió ese momento, con ayuda de los albaneses, donde los albaneses tenían un líder muy importante, que tenía un nombre, era algo así como, era como Kosel, un tío así también muy campesino, muy tal, y ellos son, digamos, los que toman el poder. Y da la impresión de que se va a unificar todo, o sea, de que como Yugoslavia, teóricamente era la unión de los partidos eslavos, pues entonces Albania se integraría dentro de esa Yugoslavia comunista. Y entonces ocurre la excomunión de Tito, que es uno de los acontecimientos más raros para el mundo occidental, porque claro, Occidente lo había presentado como que Tito era el más fiel de Stalin, y lo era. Tito había luchado levantando la bandera con la cara de Stalin y la suya, y la de Yugoslavia, que llevó a que cuando se crea la famosa Unión Económica, lo que luego se conocería como Comecon, que es la primera alianza que se crea antes que la Unión Europea, la primera alianza económica que se crea en Europa, mucho antes de lo que hoy es la Unión Europea, antes CE, es la Comecon, que es lo primero que se crea para las economías de la Europa Oriental. Y ya ahí dicen excluida Yugoslavia. Y no solo que esté excluida, es que hace un comunicado el Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, Stalin, diciendo, y el camarada Tito es un traidor. Es un desviacionista y un trotskista, que es la peor acusación que te pueden decir en ese momento. Es evidente que cuando dicen trotskista no se refieren a que Tito sea seguidor de Trotsky, es porque es el primer insulto que se les ocurre. Y como sonaba muy feo llamar trotskista en aquella época, pues lo dicen, porque no tenía nada que ver de una forma que otra. ¿Y cuál es el motivo? Porque claro, Tito no siendo un comunista acérrimo, un comunista convencido, lo que sí que es verdad, o se le acusaba también de ser muy nacionalista, ¿no? Claro, es lo que la gente tiene que entender, que es que hubo alguna gente, pero bueno, eso tiene que ver con los que hacen lecturas de la historia muy blanco-negras, que es muy, muy torpe, ¿no? Decir, pues debe ser que Tito era más moderado. No tiene que ver con moderación ni con liberalismo. Claro. Para empezar, en el caso de Tito, su mayor mérito cuando se muere en el año 80, y algunos dicen, hombre, muere el héroe que se enfrentó a Hitler y se enfrentó a Stalin. No. Bueno, efectivamente se enfrentó a Hitler y se enfrentó a Stalin. Héroe, si se le pide que fue un luchador fuerte, sí. Espero que lo que no quieras decir es que él no usó la represión, porque eso pregunta a cualquier yugoslavo que se va a partir de risa si intentas decir que en la Yugoslavia de Tito no hubo represión. Perdóname, fíjate, llegados a este punto, yo he conocido croatas, yugoslavos en ese momento, tuvieron que dejar su país. Y además, algunos en España con identidad camuflada, porque Tito y sus servicios secretos no perdonaban. Claro, Tito le ponen como mérito, y lo es, siempre que digamos a qué precio, que pareció que consiguió zanjar durante su etapa, su larguísima dictadura, hasta la muerte, porque murió en la cama, él logró zanjar las disputas étnicas en Yugoslavia. El hecho de que muriera Tito y estallara todo lo que estalló demostró que no acabó con nada. Lo que pasa es que como estaba todo el mundo con una pistola apuntándole a la sien, pues claro, entonces la gente no se mueve. Claro. Porque si el que se mueve le matas, pues parece que ha solucionado todos los problemas. Bueno, pero si cuando deja de estar la pistola en la sien se monta la que se monta, pues que me perdonen, se demostró que Tito no había solucionado nada. Bueno, Tito jugó una baza, Tito era croata, pero le dio todo el poder a Serbia, ¿no? Y entonces quedó ahí un ten con ten, ¿no? Tito era croata, claro, pero le dio todo el poder a Serbia. Él lo que quería era el apoyo croata, él lo tenía. O sea, los croatas iban a ir a muerte porque era de los suyos. Él quería el apoyo de los serbios. Dices, ¿cómo consigo dos? Bueno, los croatas son míos y me estoy yo al frente, nada, uno de nuestros, pues le voy a dar en el reparto de cargos y tal y el poder que vean que envió mucho a Serbia para que Serbia también me vea como alguien de los suyos. Que es una estrategia inteligente. Pero la parte que le mosqueó a Stalin es olvidarse quién te ha puesto ahí, que es lo que Stalin quería que todos sus virreyes tuvieran. Decir, oye, no te olvides quién te ha puesto, que te ha puesto el Partido Comunista Internacional, no tú. Y Tito no pensaba que lo hubiera puesto Stalin en ningún momento. Y ya, perdona, yo estaba aquí luchando, yo me lo he ganado yo. No, entonces Stalin dirá, no, tú has ganado porque nosotros te hemos apoyado. Y ya, perdona, no, he ganado porque lo he merecido. Vosotros sois mis aliados, pero aquí mando yo. Y si quiero matar a alguien, me lo mato yo. No tienes que decirme tú a quién puedo matar y a quién puedo no matar. Bueno, eso que parece una tontería simplificadora es muy clave en política. Y la mejor demostración es que cuando Stalin le declara traidor, esperaba que hubiera una revuelta de comunistas fieles a Moscú contra Tito. Fue justo al revés. Lo que hizo Tito fue una purga contra todos los del partido que estuvieran a favor de Stalin. Con lo cual se demostró que, perdona, en mi país
la fuerza la tengo yo. Ujú. Que fue el órdago que le ganó Tito a Stalin. Es verdad que eso, ¿dónde no ganó Tito el pulso? En Albania. Porque en Albania apareció Hopsa, ¿no? el dueño de una tienda ahí ultramarinos llamado Enver Hoxha, que había montado un partido que además tenía un aliado que había luchado también en la Guerra Civil Española, Mehmet Seju, quédense con ese nombre, que había sido soldado republicano en España, y rápidamente ellos tomaron el poder, se cargaron a aquel cóctel de que le había hablado antes, porque eran muy anti-yugoslavos, y eso sí que verán, están hasta la médula. Entonces, en Albania hubo una rápida purga de afines a Tito, el titoísmo, que pasó a ser un nuevo delito, y tomó el poder Enver Hoxha, el más fiel a Stalin, como le gustaría que le llamaran a él, con su colega Mehmet Seju de primer ministro, y ellos tomaron el poder de Albania, que sí que entró en la Comecon. Oye, por cierto, entró en la Comic Con. Lo que pasa es que luego Albania cae en desgracia en la muerte de Tito, ¿no? Sí, no, la muerte de Stalin. A la Luego- muerte, perdóname, luego a la muerte de, hablaremos no, no, a la muerte de Stalin. Me refiero en el 54, me parece que es, cae en desgracia absoluta. Y de ahí el aislamiento. Siempre se decía que junto con Corea del Norte, Albania era de los países más opacos, ¿no? O sea, Albania se convirtió en el país más pobre de Europa gracias a Enver Hoxha. Luego ampliaremos un poco Sí. el tema de Albania. Pero hay que decir que a mí me sorprende ver en internet grupos de fans de Enver Hoxha. Que es Bueno, algo que, perdóname, es que hay que recordar que el FEAP, que ahora la organización terrorista a la que perteneció el padre de Pablo Iglesias, ahora ha sido blanqueada. El FEAP no dejaba de ser una secta medio maoísta, medio seguidor de Albania, de la Albania más yo cuando extremista. veo algún vídeo de YouTube de Enver Hoxha y ves en los comentarios, pero es que incluso algunos en castellano, dices, gran hombre, tal, digo, en fin, ¿qué quieres que te diga? En fin, la ventaja que tiene la libertad es que cada uno puede opinar, pero dices, vamos a ver, ni siquiera tiene la imagen No. idílica de alguien que se enfrentó a una supuesta dictadura. Enver Hoxha llegó después de la guerra. Llegó fiel como lameculos de Stalin, con perdón, Sí. y se quedó ahí hasta que murió. Y por cierto, como suele ocurrir cada vez siempre, vaya si no hizo purgas. Cuando rompió con la Unión Soviética, hizo purgas contra la gente de la Unión Soviética, que eran afines a Khrushchev, como a su ministro de Defensa, al que se lo cargó. Y antes se mencionaba a Mehmet Seju, y estoy adelantando la historia. Mehmet Seju, el más fiel a Hoxha, en el año 81 sale Hoxha por la tele y dice, me lo he tenido que cargar porque he descubierto que era un espía de Tito, de la CIA y de Rusia, de toda la vez. Que sí, venga, muy creíble. O sea, el que ha sido tu número 2 tu amigo de toda la vida, tu primer ministro desde 1949 hasta 1981, y lo has tenido que asesinar personalmente porque has descubierto de la noche a la mañana que resulta que era un espía de la CIA, de Yugoslavia y de Rusia, toda la vez. Que es muy lógico, muy creíble ese testimonio. A lo mejor estaban discutiendo yo qué sé, estaban jugando las cartas, perdió y el viejo se ha perdido el control o lo que fuera. Pero hay teorías que son muy poco creíbles, pero como en esos países, pero bastaba acusar a alguien de traidor para justificar el asesinato, pues a saber de qué estaban discutiendo. Lo que está claro es que aquella discusión, Mehmet Seju, el más fiel y cómplice de todos los crímenes de Enver Hoxha hasta ese momento, acabó pereciendo a manos del hombre al que él mismo tanto había ayudado a llegar a lo más alto. Y hablamos del año 81, ¿eh? Año 81, ¿eh? Sí, salió ya en la prensa española democrática porque encima, ya digo, Seju, que era estalinista, superestalinista y teóricamente el mayor pelota de Enver Hoxha, pero algo pasó allí y se lo cargó. Cosas, por eso digo que Hoxha es una figura bastante oscura. Bueno, cuando cae Hoxha, sus estatuas son de lo que suele pasar en estos... Sí, se acaban en el 91. Lo que pasa es que eso no ha servido para sacar a Albania del atraso que tiene, ¿eh? Bueno, claro, es que al final cuando llevas tantos años de retraso y tienes tan pocos recursos, en el fondo los aliados te apoyan cuando les puedes dar algo. Esto es muy comercial. Sí, Si sí. a lo mejor tuviera algo que los americanos hubieran podido aprovechar, pues le hubieran prestado más ayuda. Como no tenía nadie, digo, pues mira, que te den. Tampoco creo que la Unión Europea se esté peleando por pedirle a Albania que se integre en la Unión Europea. Por tanto, le han dejado bastante tirado. Ahora bien, eso es responsabilidad de Estados Unidos o de Europa a partir del 92. Antes, la responsabilidad es únicamente de quienes decidieron autoaislar a Albania del resto del mundo. Que eso fue una decisión propia de su gobierno. Y fíjese que en la conferencia de Helsinki es el único país del mundo que no está. Que dices, oye, que está todo el mundo aquí. Pues él no quiso ir porque consideró que no, que eso era autoaislarse. Era que durante un tiempo sí tuvo algún aliado por el país asiático, ¿no? De todos modos, fíjese que en cada uno de estos países siempre
después de la imagen del gobierno de Junta Democrática Provisional, vienen las purgas. Y las purgas son muy crueles porque son purgas en tres grupos. Primero, purga a opositores, con la excusa de que han podido ser colaboracionistas de lo que había antes. O sea, en Veroxa, cuando hace purgas, los primeros a los que se cepilla es acusándoles de espionaje a favor de Estados Unidos. Sí, sí. Con lo cual, en los países comunistas, también, si eras, oye, soy demócrata, que no tengo nada que ver con los nazis, pero te acuso de ser espía de los americanos, y soy ya es traidor. Luego, la purga del propio comunista interno, que no me ha reído las gracias, que entonces es desviacionista, o ahora la nueva acusación, titoísta, que queda incluido en la nueva acusación como antes hubiera sido trotskista. Y luego nos queda un tercer grupo, que es el tema religioso-clerical. Hay que decir que el tema religioso, donde más hubo de estos, es en los países donde tenía más fuerza. O sea, por ejemplo, en Alemania no hubo especialmente ataques contra la Iglesia, porque la Iglesia ya venía un poco castrada de la parte de Alemania nazi y se metía poco en política. ¿Dónde sí hubo mucha persecución del comunismo a la Iglesia? En Polonia y en Hungría, porque eran dos países donde sí había habido un movimiento fuerte religioso. Y además, como la religión ahí sí entendía que había ayudado a combatir al invasor nazi, pues ahora entendía que su influencia era importante. Y el comunismo dijo, influencia quiere decir que cuando dices que quieres influir, que vas a respaldar lo que yo diga, o lo vas a tener enfrente. Y entonces, como los comunistas querían dejar claro que no les iba a temblar el pulso, hubo ahí, digo, mira, aquí vamos a meter en la cárcel a unos cuantos cardenales y vamos a ver, y que se acabe la risa. El cardenal Misinski de Hungría a la trena. El cardenal, porque aquí no se trata de cargarse a un curita del pueblo, que eso, el símbolo, hay que meter en la cárcel a Wyszynski, el cardenal de Varsovia a prisión, porque eran países donde que quede claro quién manda aquí. No, es que somos 90% somos católicos, sí, pero mandamos nosotros. Y entonces, todos los que habían estado diciendo, es una cosa muy absurda, pero para que vea cómo es el ser humano, todos los que habían estado diciendo, oye, que esto de la Junta Democrática, que en el fondo son buena gente, son nuestros aliados, cuando de repente aparecía un tío muerto, bueno, algo habrá hecho tal, pero cuando de repente meten en la cárcel al canal y dicen, oye, ahí va, esto es una dictadura comunista. Digo, joder, han tenido que meter en la cárcel al canal para que te dieras cuenta, cuando ha muerto o ha desaparecido el sastre de al lado, ¿no te parecía sospechoso? Pero Sí, sí, al final parece que hasta que no hacen algo gordo como meter en la cárcel al cardenal, no se dan cuenta de que el régimen ya ha cambiado, y si ya el país ha pasado a denominarse República Popular de Hungría, República Popular de Polonia, República Popular de Checoslovaquia, pues a lo mejor se ha cambiado algo, pero mucha gente dentro, esto de los tontos útiles, tardaron muchísimo en darse cuenta, y con perdón, y muchos lo pagaron hasta con su vida o con su libertad, pero hay mucha gente que en ese periodo que va del 45 al 48, no, hombre, no, que esto, que no va a ser esto. Luego eso se repitió en Cuba y en otros países. Siempre hay un periodo de tiempo en el que aparecen esta pobre gente que yo no digo que lo hagan aposta, de adaptación. Ya que se lo creen. Sí, Pero siempre aparece un grupo de gente que diga que no, hombre, que no, pero los comunistas les controlamos nosotros, hombre, no ves que voy a presidir yo, les controlamos, eso lo diría Urrutia en Cuba, anda aquí, si soy yo el presidente, hombre, Castro está aquí el jefe del ejército y no manda nada, mando yo, que paso soy el presidente, hasta que se dio cuenta de que no mandaba él. Y el problema es que se dan cuenta demasiado tarde, ¿eh? Claro, es que ese es el plan, cuando ya no hay marcha atrás, y es algo bastante curioso, ¿no? En el caso de Alemania, que no se me olvide, también hubo purgas, y fíjese que entre los que se cargaron la actual República Democrática Alemana estaba Wilhelm Feiser, a los que le gusta la nación española, el general Gómez, que había luchado en las brigadas internacionales de España, que cuando se proclama la República Comunista, la República Democrática Alemana, se va muy contento a su Alemania y a su Berlín, pensando que aquello va a ser el paraíso, y vaya si fue un paraíso, como que salió a la cárcel, le metió en la cárcel y no salió de ahí vivo. Con lo cual, para que vea usted cómo hubo una cantidad de purgas a los que habían luchado en la Guerra Civil Española, o a los que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, porque la gente decía, no, es que a lo mejor se ha podido contagiar de algo, que la única explicación que yo encuentro es que fueran la excusa para luchas por el poder. O sea, no puede ser que tanta gente que había estado luchando contra los nazis luego resulta que fuera un traidor. Sí, era poco creíble eso también. Pero se cepillaron un montón de gente. Hay una película que está en un libro que hizo Arthur London, que es La Confesión, que la escribió Jorge Semprún, porque fue lo que le decepcionó a Jorge Semprún. Jorge Semprún, cuando se muere Stalin, dice, mi héroe Stalin y tal, pero es cuando le va llegando información de las purgas estas a los que han luchado en la guerra, y se encuentra que amigos suyos los han cepillado. Digo, pero vamos a ver, si yo estuve en la cárcel con ese tío no puede ser ni por asomo, vi cómo le pegaba y le torturaba a los... Entonces es cuando hizo esa película, La Confesión, del tema de los procesos. Porque a todo esto, en Rusia nunca dejó de haber procesos. El gran
responsable de las purgas de los años 30, el jefe de la KGB, entonces en el NKVD, que era Yekov, el enano Yekov, se lo cargaron también a él después, como él había hecho con Yagoda, que era su anterior. Pues Beria cuando llega, lo primero que hace se lo carga a él también. Y tras la Segunda Guerra Mundial, hay una de las purgas más extrañas de la Unión Soviética, que es la purga a los judíos. Que esta es, para que la gente entienda, Stalin no era antisemita, pero ¿por qué hay una purga contra judíos? Viene a raíz de que él se convence que hay un complot de intento de asesinato de un grupo de médicos judíos por ahí en Rusia. Y digo, han intentado matarme, pues me los cargo a todos. Y hay que entender un poco lo que se llama entonces el cosmopolitismo, por así decirlo, que es aquí hay un grupo de gente que tiene un elemento en común y hablan entre ellos. En el fondo eso no es una facción. Entonces, por eso, en ese momento, es como, por así decirlo, pongamos que en una empresa, de repente hay 6 empleados que van todos al mismo club. ¿Y ese club qué es? No, es el club de la religión metodista. Entonces, a lo mejor tú no tienes nada contra la religión metodista, pero oye, en ese club son estos y están hablando mucho y tal. Ojo, y si están creando una facción, ¿qué? Entonces, la purga que hubo contra judíos entre el año 48 y 49, que fíjese, aquí cae mucha gente. En esa purga, por ejemplo, en Hungría, el que había sido ministro de Exteriores y figura clave en montar la dictadura comunista en Hungría y por tanto responsable de los crímenes de la primera etapa, Ladislao Raj, acá en K, se lo cargan. Y dice muchos que como era judío, la gente dice, uy, este va a ser cosmopolita y tal, titoísta. Ahí se reúne con gente y tal, no, ejecutado. Ana Pauker, la de la dictadura comunista rumana, en el año 50, destituida, expulsada del partido y a la cárcel. Salva la vida, pero la chirona. Era judía también, pero sobre todo no era tanto por el tema de la raza, sino por el tema de cosmopolita. Fíjese que era una protegida, y también lo era Ladislao Raj, de Beria, que también tenía origen judío. Entonces, pero no le sirvió nada esa protección. Si Stalin ya desconfía, digo, no quiero a cosmopolitas. Es decir, que a esta primera mujer que hemos dicho, que fue ministra de Asuntos Exteriores, también fue purgada. Purgada, expulsada y humillada. Y acabó su último vida trabajando de profesora, y menos mal que no abrió la boca, porque si no solamente hubiera acabado peor. Pero, y también en este tipo de purgas, el famoso purga que es la que inspira a Semprún, la purga de Checoslovaquia, fíjese, Rudolf Slansky, secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, que con su amigo Godwall había fomentado toda la represión del año 48 para montar la dictadura comunista en Checoslovaquia, tan solo un año después, en el 50, expulsado del Partido Comunista, en el 51, proceso, purga, y 11 personas encabezadas por él a la horca, por su amigo Godwall, su compañero. De los dos ministros que había comunistas, uno se quedó, fiel a Moscú, y el otro, Slansky, que aparte de ser judío, pues de dijeron, era titoísta. Y si nos creemos lo que dicen los papeles, resulta que nos tenemos que creer que en el juicio, Ladislao Raj en Hungría o Rudolf Slansky en Checoslovaquia dijeron, sí, es verdad, soy culpable, confieso que soy un espía del imperialismo y trabajaba contra mi partido, y no voy ni a pedir indulto ni a apelación porque merezco la pena de muerte. Eso es lo que dicen los papeles que dijeron. Bueno, claro, lo que pasa es que estaban con la amenaza de que o hacían eso o sus familiares eran asesinados, claro, también. Ahí, ¿no? Es que tenemos que, como la gente nos idiota, tenemos que pensar, o yo qué sé, o están ya tan requetorturados de que digo, oye, me van a matar más, tal, y tengo que decir, o tenemos que suponer que es que había amenazas aún mayores que perder su vida. Es decir, imagínense que está su hijo aquí. Digo, vale, sí, soy culpable. Mientras dejen a mi hijo ir a Suiza, yo me cago culpable y todo. Pero oficialmente, en todos estos procesos que fueron las últimas purgas de Stalin, de la que son responsables todos y cada uno de los virreyes que había en cada zona. Es decir, que todos los que ayudan, todos los que dan golpes o se cargan a los gobiernos provisionales, que son stalinistas convencidos, Stalin en un momento dado también desconfía de ellos, y la gran mayoría de estos reyezuelos también los ejecuta. Digamos que se les hace una prueba de fuego, que se ayudan a Stalin a montar el régimen stalinista del país, pero tras haberlo montado, tienen que pasar la prueba de fuego, que es ¿qué antepones? ¿Hay alguna sospecha sobre ti? Y si consiguen demostrar, no, Stalin fiel para siempre, Stalin para siempre, como Erich Honecker en Alemania, como Zhivkov en Bulgaria, o como yo que sé, o como Godwall en Chile, pero como haya una sombra de dudas, ese mismo aparato que tú has querido vas a ser el siguiente en acabar en la horca, porque es como, tienes que demostrar que esto es como la prueba de una secta, tienes que demostrar que quieres más. Es que en el fondo, voy a poner un ejemplo para que la gente entienda, porque a lo mejor la prueba no era solo para ellos, era para el que se quedaron. ¿Cuál es la mejor prueba? Si yo digo, oye, ¿eres fiel a mi causa? Y tú me dices, por supuesto. Bien, no me fío mucho de tu hermano, pégale un tiro, pero tienes que pegárselo tú. Entonces, claro, si ya le pegas un tiro a tu hermano, ya Stalin dice, mira, sí que es fiel. Entonces, a lo mejor, el proceso de Belsen, ¿a quién sirvió? A Godwall, en este caso, el virrey de allí, que murió muy poco después que Stalin, para demostrar, fíjate que soy fiel, que hasta me cargo a mi propio ministro. ¿El de Hungría a quién?
a Rákosi, que sé que se quedó. Y dije, mira, fíjate, soy fiel a Stalin, que Stalin me dice que mate al que hasta ahora el hombre fuerte de aquí, el querido héroe de la asistencia, pues me lo cargo. ¿Qué mejor prueba de fe ciega a Stalin si tú le dices mata y matas? Entonces dices, es un poco, me pregunto hasta qué punto era prueba para el que moría o para el que se quedaba. Es la mejor forma de garantizar lealtad a todos. Del que sospechabas, te lo cargas. Y del que no sospechabas, pues se ha cargado al de al lado. Con lo cual dices, mira, ya tengo garantizada su fidelidad. Y únicamente le falló Tito, porque Tito se adelantó él y se cargó a los estalinistas de Yugoslavia. Con lo cual, él demostró ahí que tenía más... Hay que decir que en la ONU, en la primera ONU que se monta, en 1945, solo hay 2 países comunistas, que son la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. El resto tarda un poquito más en entrar, que entran ya más en el año 52, casi a la vez que España, dicho sea de paso. Hay una especie de hoy yo te permito tú permites y ya van entrando el resto. Pero los primeros que entran es Yugoslavia, porque Tito tenía mucho predicamento, y la Unión Soviética, que por cierto entra con 3 votos, porque al principio entran por separado, no sé por qué, Rusia, Bielorrusia y Ucrania, con 3 votos diferentes, aunque están unidos. Luego ya dicen, oiga, no, estos son 3-1, pero es así, con derecho a veto, que es un poder impresionante que le dan a la Unión Soviética y que ayudará mucho. Y no estamos olvidando, para terminar, cómo era el mapa de composición de toda esta arquitectura. Fíjese el imperio que se ha creado. Hasta ahora había dicho reiteradamente que el comunismo era la primera red que había de algo internacional después de la Iglesia Católica. Ahora, en el año 48, 49, era incluso más fuerte, porque la Iglesia Católica podía tener gente en todo el mundo, pero el Partido Comunista es el primero que tenía gobiernos. Ya no solo jefe que estaba por ahí tal en la oposición, 4 gatos, sí. No. Ya tiene estructuras de poder en un montón de países, y nos estamos dejando los 3 de Asia, porque en Asia tenían 3. Tenían al grupo de Corea del Norte, porque recordemos que a Stalin, en último momento, cuando ya la guerra estaba prácticamente ganada, declara la guerra a Japón y sus tropas toman el norte de Corea, permitiendo que el señor Kim Il-sung, el abuelo, para que lo entendamos, tome el poder en Corea del Norte. En Corea del Norte. Es verdad que él dice que está en nombre del Corea, igual que de toda Corea. Luego en Vietnam, cuando los franceses intentan chapuzeramente recuperar el poder, se encuentran con que hayan ayudado los rusos y los chinos a armar una resistencia muy fuerte de Ho Chi Minh, que ya lo proclama en el año 47, lo que pasa es que tardará mucho, pero en el año 47 ya ha proclamado la República Comunista de Vietnam, lo que pasa es que aquello va a tardar mucho, como usted bien sabe. Sí. Y por último, y la más importante, China. Mao Zedong toma el poder y proclama la República Popular China en 1948, y en el fondo en el 49 es cuando empieza a tener efectividad, y lo primero que hace Stalin es hacer una visita y verá usted la foto de Mao y Stalin dándose la mano, los 2 amigos zares rojos. Entonces la ONU hace una estupidez muy rara, que es decir, pues hago como si no existiera. Y entonces, extrañamente, ellos siguen reconociendo como China a Formosa, la República Nacionalista China de Formosa, que es una realidad, en vez de haber hecho lo que hicieron con ellos, que es reconocer las 2. Pues nada, la ONU, muy extrañamente, hace una chapuza, y luego era otra chapuza del año 70, la que hablaremos más adelante, de decir, no, reconocemos únicamente China y la China comunista no existe. Pero no puedes estar de espaldas a la realidad. Se ha montado una dictadura comunista en China y hay millones de chinos al servicio de esa República Comunista China. Por tanto, pues di que no existe si quieres, pero existe. Y era una realidad no en el año 70, en el año 50 ya era una realidad. Y negar que lo era, Mao Zedong ya era dictador comunista plenipotenciario absoluto en China, quitando la zona, lógicamente, de Formosa, donde está lo que en mi opinión era ya otro país desde ese momento, pero no se quiso reconocer. Oye, por cierto, ¿las relaciones entre Mao y Stalin? Buenas. O sea, todo el problema va a venir a raíz de que se mueran. Uh-huh. Hay que decir que en el tiempo en el que Stalin y Mao estaban al poder, o bien se tenían miedo mutuamente, o bien se tenían respeto, que es lo mismo a fin de cuentas, porque el respeto no deja de ser una forma en política del miedo, o si tenían diferencias supieron afrontarlas. La verdad es que consiguió Mao que Stalin le respetara como uno similar, y Stalin no consiguió que Mao se sintiera, digamos, avasallado o subestimado, como sí pasó inmediatamente después de su muerte. Claro. Pero durante el tiempo en que ambos estuvieron vivos, hay que decir que hubo respeto. Luego eso no es que se deteriorara, es que acabaría reventando. Pero en aquel momento, mientras vivieron los dos, hubo bastante respeto. Los rusos, ¿qué te dirán? Los rusos te dirán, es que al morir Stalin, Mao entendió que a él le correspondía liderar el movimiento comunista. ¿Qué te dirán los chinos? No, lo que pasó es que cuando murió Stalin, los que vinieron después quisieron imponernos a nosotros lo que teníamos que hacer.
Y entonces, no, nosotros una cosa es que seamos amigos como iguales, pero no como superiores vosotros y nosotros inferiores. Seguramente con Stalin sí había un sentimiento de superioridad del ruso hacia el chino, pero lo debió manejar bien, ya más tiempo. Recordemos que Stalin ya es un hombre consolidado. Stalin lleva en el poder desde la muerte de Lenin. Y en cambio Mao sí que acaba de llegar. Con lo cual, como Mao quiere consolidarse, pues es razonable pensar que no le importaría si a lo mejor Stalin le hablaba con un poco de superioridad porque necesitaba su apoyo, necesitaba sus armas, necesitaba sus acuerdos comerciales, necesitaba el pacto de no agresión que firman, que en el fondo es un pacto contra Japón, que en el fondo es un pacto de ayuda y amistad. Es un poco porque Mao necesita consolidarse. Recordemos que Mao Zedong no es que fuera un experto en política económica precisamente, y su resultado económico, pues por desgracia no fue muy bueno. Bueno, en el fondo, claro, estamos hablando mucho de represión, pero la política también es mucho economía. Pero las hambrunas en China, las barbaridades, posiblemente Mao también es uno de los grandes criminales de la historia, ¿no? Que tendremos tiempo de hablar. Es que, para empezar, si lo que define una criminalidad es el número de muertos, dentro que las batallas por los muertos están siempre complicadas, pero lo que nadie discute es que Mao es el que gana. O sea, tiene el ranking de muertos de la historia, no de China ni de Rusia, está hablando de la historia del planeta. O sea, quiere decir, con lo cual, Mao Zedong tiene ahí un récord difícilmente superable. Ya que entramos en el tema de los muertos, hay que aclarar que ese tema está muy discutido. Yo siempre digo que hay un punto en el que entiendo que hay historiadores que quieran pelear por el número, pero que como no hay un censo claro con todos los nombres, siempre habrá un cierto debate sobre estos temas. Por ejemplo, acuérdese usted que a los hermanos Paz les criticaron mucho porque ellos estaban entre los que intentaban decir el número exacto de muertos en el caso del Holocausto, y fueron tantos, y siempre en la mínima parece que el que dice cifra baja es porque quiere blanquear el crimen. En Argentina pasó algo muy parecido, porque suele decirse 30.000 y los que son más, digamos, próximos al militarismo suelen rebajarlo a 7.000. Pero cuando yo me encuentro en los debates diré, bueno, por lo menos estamos de acuerdo en que de ahí no baja, ¿no? En que hubo fallecidos. Bueno. Claro. Entonces, en el caso de Stalin, las cifras más altas que dan es 15 millones. Lo cual sería una auténtica burrada si fuera verdad. Es verdad que si usted ve a los 15 millones, verá que siempre meten, para decir 15 millones, lo de las hambrunas. Esta táctica que hacían de que cuando el comisario determinaba esa cosa tan cruel, pero que bueno, que tiene que ver con esa mentalidad robótica, decir, si por el fondo no hay suficiente cosecha para que sobreviva, pues lo poco que tiene se lo quito y que vaya al que sé que sí tiene para vivir. Es una mentalidad muy de robots que tenía lógico en el comunismo más fanático original, decir, mira, si es que en el fondo vais a morir todos esta paz, con lo cual mejor vuestra comida me la llevo para los que sí pueden sobrevivir y para vosotros no. Que es horrible, sin duda, y que algunos dicen, las hambrunas son exactamente represión, tienen que contar como muertos. Es un debate curioso. Lo que sí está claro es que nadie va a bajar el contador de Stalin por debajo de los 7 millones. No, pero fíjate, yo, perdóname un inciso, incluso de 50 a 60 millones llegué a oír. Yo, el máximo que estoy hablando de Stalin, ¿eh? Sí, bueno, no, yo hablo de todo el comunismo, en su conjunto. Digo por qué. No solo Stalin, efectivamente. 15 millones es el más alto que he visto de Stalin y el más bajo está en 7 millones. Entonces, si el más bajo se sitúa en Stalin, en 7 millones, ya entramos en el ranking de lo que se llama genocidio. Y por eso, verá usted que historiadores comunistas, que no ocultan su ideología totalmente de extrema izquierda, como Antonio Lorza, no niegan el término genocida, pero solo a Stalin. Lo que pasa es que intentan hablar, ellos usan el truco de hablar del estalinismo para intentar salvar al comunismo, porque en el fondo el Lorza es comunista, entonces oiga, déjame salvar a mi ideología, y por eso crearon el término estalinista. En el caso de Mao, he llegado a ver gente que me parece una brutalidad que da la cifra de 100 millones, que es la cifra más bestial que pueda dar. A mí esa cifra me parece desorbitada dentro de lo que estamos hablando de la vida humana, en fin. Pero vamos a la cifra más baja, la que dicen los estudios que podemos considerar más. Por ejemplo, Ramón Tamames, que dice... Nos queda un minuto, ¿eh? Digo es la cifra en 20 millones. Pues si la cifra más baja de Mao Zedong lo sitúa en 20 millones, ya está en el top. O sea, ríete ya de los Pol Pot and Company. Entonces, Mao Zedong ya es la persona que más se ha cargado a gente que tengamos contabilizado. Y sigue siendo oficialmente el fundador de la República Popular China y por tanto sus cuadros y sus retratos. Ahora bien, estoy convencido que los chinos de hoy en día le guardan ese respeto extraño al fundador de la patria, pero no creo que nieguen que hizo represión. Ya no voy a hablar de eso, pero no mato a nadie. Dirán, bueno, son cosas de la época, tal, porque es imposible. Pues y termino, que acuérdense que hasta la hija de Khrushchev o Gorbachev, cuando han dicho, usted, Stalin ayudó mucho a su padre a denunciar a Stalin. Sí, pero Stalin no mató tanto como Mao. Pues lo dejamos aquí, JF, si te parece, lo dejamos en Mao Zedong y volvemos la próxima semana.